Sale, pues vamos a empezar porque si no, esto nos hace perder como un poquito más de tiempo y tenemos media hora para esto, ¿sale? Zaira, si nos escuchas, voy a dar inicio. Les voy a compartir nada más la presentación del día de hoy y damos como inicio, ¿sale? Ok, en esta segunda sesión vamos a trabajar la parte de educación y medios. ¿Por qué es importante que ahora entremos como a este rubro? Porque justamente lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar diversos medios de comunicación para que nosotros podamos utilizarlos y sea como más productivo el aprendizaje y ustedes también puedan perfectamente subir su información a la plataforma con la cual vamos a trabajar. Entonces, en esta primera sesión vamos a analizar tres fuentes, en este caso pues la prensa, todo el mundo conoce como el periódico o en México lo conocemos como el periódico. Entonces, bueno, ¿por qué es importante que sepamos de la prensa? Porque es donde ocurren todas estas cuestiones y toda esta información del día a día, ¿no? Si ustedes van a manejar cierto enfoque que tenga que ver a lo mejor en sus clases como con información al día, pues justamente esto les sirve en un sentido práctico, ¿no? Porque entonces tendrán la información siempre en línea, ¿no? Vamos a contextualizar un poquito. ¿Ustedes consideran que la educación debe estar en un terreno de prioridad para un gobierno? Debe ser un tema, perdón, de prioridad para un gobierno. Por ahí me gustaría como escuchar sus opiniones. Este, si el gobierno, si ustedes consideran, ¿no? Que nuestro gobierno, o al menos todos los gobiernos del mundo, deban de tener como a la educación como una prioridad. Por ahí veo que está conectada Ara, igual y no sé si tienen activos sus micrófonos, creo que no. Zaira, ¿quisieras comentarnos como algo? No sé si esté Zaira por ahí. O tú, Alberto, mientras Zaira. ¿Cuál es tu opinión? Sin copiar. Bueno, como que no están muy participativos. Espero que Zaira y Ara nos estén escuchando. Bueno, yo creo, y en lo particular, Zaira, te hablan. yo creo que y en lo personal es importante que nuestro gobierno, o al menos los gobiernos mundiales, siempre estén como preocupados por la calidad. Recordemos que, en cierto modo, la educación es parte primordial dentro de un proceso en el cual, pues, se debe de preparar pues a los ciudadanos que se encuentran inmersos en cada país y justamente ofrecer como los mejores servicios, ¿no? En este sentido, hay gobiernos que luchan diariamente por asignar una gran cantidad de recursos económicos para mejorar la formación de la población. En un sentido práctico, si nos regresamos un poquito hacia la parte de la historia, en algún momento, cuando inicia el vasconcelismo, pues obviamente México era un país como muy analfabeta, ¿no? Había gente que no identificaba símbolos, había gente que no generaba en cierto modo, que no generaba en cierto modo pues este proceso educativo, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de estas cuestiones sobre la inversión, sobre la adquisición de nuevos conocimientos, sobre el darle a la población esta educación que requiere y merece, pues obviamente se debe de hacer una inversión grande, se debe de generar en cierto modo
esta cuestión de dar la calidad necesaria para estas personas o estos sujetos, ¿no? Entonces, sí, obviamente a lo largo de la era, pues se ha ido innovando en los medios de comunicación, justamente para que también nosotros podamos generar, ¿no? Estos procesos de enseñanza nuevos y que perfectamente pues podemos irlos trabajando, ¿no? ¿Hasta aquí tienen como alguna duda? No. Ok, vamos bien entonces. Sale. Vamos a trabajar con la prensa, ¿por qué? Porque esta cuenta con un alto valor cultural de un alto nivel, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la prensa a nosotros nos va a beneficiar en cierto modo, porque como ya se los mencionaba anteriormente, cuando hablamos del periódico, pues ahí es donde vamos a recibir noticias frescas, noticias del día con día, y que entonces socialmente también nos va a dar cierta información, ¿no? También la prensa nos ayuda a impulsar análisis, en cierto modo, con objetivos claros, nos ayuda a transformar las diferentes situaciones de información en elementos vivos. ¿Qué quiere decir esto? En cada situación que nosotros tengamos o cada situación que nosotros vivamos, obviamente se le puede dar un abordaje desde lo práctico, desde lo diferente y desde todo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo nos enteramos de noticias frescas? Pues a través de este instrumento, ¿no? Proporciona al alumno un enriquecedor vínculo entre la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque ellos perfectamente pueden como leer la noticia o de la temática de la cual estamos hablando y justamente eso lo viven dentro de su cotidianidad. Entonces, por esas razones, por lo cual es importante esto, ¿no? ¿Qué nos puede aportar la prensa a la educación? Hace mucho, desde hace varias décadas, la prensa escrita ha generado en cierto modo, dentro de la parte digital ya no es necesario, ya ahorita ya por ejemplo, si ustedes van a un puesto de periódicos, pues van a encontrar algunos todavía en circulación, pero ya la mayor parte se vive a través de los medios en línea, ¿no? Entonces, bueno, ya te contamos con periódicos, revistas especializadas, cómics, y a la educación algo que le ha dado este formato nuevo es que perfectamente pues podemos tomarlos como recursos que justamente podemos trabajarlos, ¿no? En el área de español, por ejemplo, los que dan en primaria, pues, ¿para qué nos puede servir, no? Para que el alumno empiece como a leer, empiece como a generar estos procesos, y entonces perfectamente este alumno, pues, esté como nutrido con información del día a día, ¿no? Algo que es como bien importante es que la prensa se divide en tres tipos de enfoques. El enfoque de conocimiento, ya que ustedes perfectamente lo pueden llevar al aula, lo pueden utilizar también como un recurso didáctico, ya que lo pueden también incluir como una estrategia dentro de su programa educativo y también como un instrumento de comunicación, ya que también lo pueden perfectamente replicar, ya sea de alguna actividad o que perfectamente pues les sirva a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento ustedes están dando clase y así como, ¿qué fue lo que pasó en la ceremonia del lunes pasado, no? Se expuso cierta cosa, entonces pueden hacer como una especie de narración. Aquí también corresponde mucho la parte de la creatividad y cómo nosotros estamos trabajando en estas cuestiones, ¿no? Entonces aquí sí es importante esa parte. Entonces esos son los tres ámbitos en donde podemos ubicar al periódico como esto, ¿no? Como objeto de conocimiento, recurso didáctico o un instrumento de comunicación. ¿Cuál es el rol de la prensa en la dinámica educativa y cómo podríamos sacar el máximo provecho como una herramienta para la enseñanza? ¿No? La prensa escrita es uno de los medios de comunicación con una tendencia creciente en su uso, ya que se incorporan grandes logros. ¿Cómo podemos hacer esto? Como yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Yo tomo a lo mejor el recurso
lo subo a la plataforma, les digo, ¿sabes qué? Esta noticia la tienes que revisar y vas a hacer un resumen de lo que tú comprendes, ¿no? Ahora, traspólalo a tu vida cotidiana y entonces a partir de ahí ya estamos haciendo ese proceso educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo tomo lo que me sirve, lo hago a mi propio lenguaje, como lo hablábamos el día de ayer, y entonces genero en el alumno que tenga y desarrolle también el pensamiento crítico, ¿sale? Voy a mutear si tienen como alguna duda, pues nada más como que levantan la mano y ya yo los voy viendo, ¿sale? Entonces, porque se oye un poquito de ruido por parte de ustedes, entonces lo hacemos de esa manera, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿tienen por ahí alguna duda o vamos bien? Si vamos bien, hagan pulgar arriba. Si vamos mal o tienen duda, les activo el micrófono. Ok, entonces, hay algo que es bien importante, de acuerdo con Martínez y Aguadet, nos dicen que el periódico como una técnica educativa nos sirve para varias cosas, ¿no? Impulsar el aprendizaje interdisciplinario, ¿por qué? Porque recordemos que el periódico no solamente nos va a hablar de una sección, contamos con varias secciones que a la larga podemos perfectamente vincularlas a nuestro programa académico y entonces de ahí, no sé, en la parte de ciencia y tecnología, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que se está viendo ahora? ¿Qué es lo nuevo que se está generando? Y entonces, como yo perfectamente le doy estos atributos al periódico y a estas cuestiones, ¿no? Maximiza la enseñanza activa. ¿Por qué? Porque el que lo está leyendo tiene que desarrollar, como les decía, el pensamiento crítico. Y justamente dentro del pensamiento crítico vamos a trabajar pues muchas partes en el sentido de poder que el alumno pueda perfectamente tener una referencia más de lo que vive o cómo lo vive, ¿sale? También actúa como un elemento integrador de la comunicación. ¿Qué quiere decir como esto? Que perfectamente podemos tomarlo y entonces dentro de ese proceso lo que va a suceder es que lo podemos integrar a cualquier parte de nuestro plan curricular, ¿no? Ustedes a lo largo de las sesiones van a tener que utilizar esta herramienta para perfectamente planear como una actividad, ¿sale? Enseña y fomenta la lectura crítica, esto pues ya lo habíamos mencionado, desarrolla la capacidad de fundamentación en el alumno. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro del pensamiento crítico, pues obviamente no es lo que yo estoy leyendo, sino también cómo lo puedo llevar a mi vida cotidiana, pero también a la parte explicativa, ¿no? Entonces, ¿cómo fundamento, cómo obtengo esta parte de la información? ¿Sale? Potencia el análisis. Obviamente, cuando potenciamos el análisis, pues lo que vamos a buscar es eso, justamente, ¿no? El que perfectamente el alumno, a través del proceso del pensamiento crítico, él justamente pueda como entrar, ¿no? A estas cuestiones. ¿Vamos bien? Sale. El valor del uso ¿cuáles son los usos? El valor del uso del periódico, pues es muy importante ya que todo lo utilizamos en el día a día, ¿no? Se pueden extraer notas aisladas, se pueden extraer como contenidos importantes y bueno, aquí están como todas las cuestiones, ¿no? Podemos utilizarlo como un material de análisis y perfectamente pues es como para convertirlo como una herramienta de trabajo, ¿no? Las noticias siempre pues nos van a permitir analizar la ubicación y relacionarlas con otras. Ahí también podríamos trabajar la parte de cuadros comparativos y como estas cuestiones. ¿Sale? El uso de la prensa como instrumento de comunicación, cuando se elabora a través de los alumnos, tiene un propósito de comunicación y de generar vínculos en la comunidad educativa. A lo mejor si en algún momento en sus instituciones se les ocurre ya de manera concreta, decir, bueno, vamos a hacer el periódico escolar. ¿Qué tipo de información yo podría generar dentro del periódico escolar? ¿Qué tipo de cuestiones podría yo tomar para que perfectamente
pueda yo ir generando esta situación, ¿no? ¿Qué le podría interesar a los alumnos, ¿no? Entonces, esto es como muy, muy, muy padre, porque ustedes también pueden ir desarrollando estas actividades, pues, en sus propios espacios, ¿no? ¿Vamos bien? Algo que es bien importante y que todos lo conocen, pues es el periódico mural, ¿no? Ahí plasmamos nosotros nuestra información, se pueden desarrollar noticias, crónicas, a lo mejor dentro de lo que sucede en la escuela, a lo mejor en cierto modo también pueden generar por ahí, ¿quién es la maestra? Ana. Ay, denme un segundito. Ah, ok. Podemos generar como esta cuestión y entonces pueden ustedes perfectamente llevarlo, ¿no? A lo mejor entrevistar al maestro que lleva más antigüedad, perdón, pueden generar como estos vínculos, porque al final de cuentas, eh, ustedes perfectamente pues pueden llevarlo, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer medio digital? Y pueden hacerlo a partir de medio digital utilizando las herramientas como PowerPoint o como Word para que ustedes perfectamente puedan hacerlo. Recordemos que estamos en una era donde ya no buscamos, ¿cómo se llama? Ya no estamos buscando el que sigamos imprimiendo papel y como contaminando. Si podemos suprimirlo, a lo mejor pueden hacer un medio digital. Yo sé que a lo mejor es como un poquito más complicado porque pues hay que distribuirlo y esa cuestión, pero bueno, nosotros perfectamente pues como buenos idearios, perfectamente podemos darle como esos giros, ¿no? También ustedes pueden utilizar las revistas escolares, que también es otra modalidad de prensa didáctica, que perfectamente ustedes pueden ir trabajando como los alumnos, ¿no? Pueden hacer a que todos los demás hagan aportaciones para que perfectamente puedan nutrir como esta parte de la revista escolar, ¿no? ¿Cuáles son los adicionalmente a los ya mencionados, la prensa puede utilizarnos, la podemos tomar de diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, creamos bancos de noticias, hacemos periódicos digitales con trabajos de investigación para el caso de prepa o los que van a entrar a licenciatura. A lo mejor si piden algún trabajo, pueden perfectamente ir añadiendo como estas cuestiones, ¿no? Los bancos de imágenes son súper importantes. ¿Por qué? Porque entonces yo día a día tengo evidencia de lo que se está haciendo y entonces cómo yo perfectamente lo estoy como trabajando. ¿Sale? ¿Vamos bien? Algo que aquí ahorita, bueno, concluyo esta primera parte donde una persona se distingue por su nivel de pensamiento y análisis, investigación, comprensión, interpretación, así como la capacidad de discernir. Recordemos que cuando estamos en estos procesos, lo que se busca, ¿no? Es desarrollar esta parte del pensamiento y entonces cómo nosotros vamos a ir generándolo, ¿no? Algo que es también como muy importante es que esto lo podemos usar desde el nivel básico hasta ya niveles de posgrado. Entonces, esto enriquece mucho a los alumnos como tal, ¿no? Algo que también es importante es que en el alumno siempre se van a desarrollar habilidades de creatividad, la fundamentación, búsqueda de oportunidades, soluciones, toma de decisiones, que también es importante. Ustedes van a fomentar en los suyos el hábito de la lectura y la libre expresión. Dentro del, si quieren manejarlo a partir de la prensa en la escuela, pues también les va a ayudar como a generar esos procesos de integración como con sus alumnos, ¿no? Esto también nos sirve también para generar vínculos históricos y entender como antecedentes pasados para lo que se está viviendo hoy, ¿no? Por ahí hay una frase que dice que quien no conoce su historia, pues está condenado a repetirla, ¿sale? Entonces, a partir de estos bancos que ustedes puedan ir generando, pues perfectamente también pueden trabajar en esas cuestiones, ¿no? Ahí les dejo también como la bibliografía, igual y la revisan sobre la marcha, ¿no? Pasamos a la segunda parte, que es la radio, que también es un medio de comunicación que perfectamente nos va a servir justamente para poder generar estos materiales didácticos, perdón, estos materiales que también nos enriquezcan para perfectamente nosotros poder ir trabajando estas cuestiones, ¿no?
Algo que es como bien importante, la radio ha sido un medio de comunicación que ha permitido por muchos años la transmisión de señales, ¿no? De hecho, algo que es como muy importante, eh, al investigar como la historia de la radio, pues obviamente todo se trabaja por ondas, ya saben cómo funciona esto, y la radio ha permitido la llegada a muchos lugares donde no hay como acceso a nada. Entonces, ¿para qué también nos sirve? Pues es un medio de comunicación que nos va a permitir mantenernos informados, ¿no? Igual que la prensa, a través de el día a día y la cotidianidad, ¿no? Algo que es bien importante, pues es que el escuchar la radio es una actividad que ha experimentado un crecimiento de la misma magnitud de la población. Recordemos que cuando se genera esto, pues obviamente solamente unos cuantos podían tener acceso, ¿no? Ahora ya todo mundo, con solo presionar un botón o conectar nuestros audífonos a nuestro dispositivo móvil, podemos entrar directamente a estaciones de radio, ¿no? Hay una amplia gama que nos puede aportar como ciertos programas, que nos puede generar como ciertas cuestiones. Entonces, justamente para esto nos sirve, ¿no? La radio educativa es como muy importante. ¿Por qué? Porque en un contexto amplio trasciende como un complemento formativo y de medio de expresión social, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos ahora? Ya sabemos que a partir de la prensa podemos generar alumnos críticos, pero también por medio de la parte oral, por medio de la parte de comunicación. Entonces ahora estaremos generando alumnos que perfectamente puedan expresarse, ¿no? Puedan generar dentro de ciertos núcleos esta parte de comunicación, ya sea hacia donde generemos como estos enfoques, pues es hacia donde podemos encaminarlos a los alumnos, ¿no? Dentro de las modalidades, tenemos dentro de la radio la instructiva, comunitaria, popular, formativa, ¿no? Cada una de estas va a tener como un objetivo, ¿no? Por ejemplo, la comunitaria, pues es informar dentro de nuestras comunidades, ¿no? La popular, que son como las estaciones grandes donde perfectamente podemos nosotros ir viendo pues no sé, ¿no? ¿Cuál es como su estación de radio preferida y estas cosas? Y entonces ahí hay formativas, de hecho hay una radio que se llama Radio Educación, que justamente, ¿no? Sirve para dar esta parte de conocimiento también a la población y de generar en los demás, pues, estos procesos de adquisición de conocimiento, ¿no? Y que están ligados a la parte de la investigación, la docencia, y que también nos sirve justamente para generar en cierto modo, dentro de las sociedades, pues estos nuevos procesos de aprendizaje, ¿no? Algo que es como muy importante es que la radio se convierte en un instrumento altamente valioso como un recurso educativo, ya que su actividad, aparte de que es una actividad que podemos decir cotidiana, a los alumnos esto les encanta, ¿saben? Esto les genera como en cierto modo adoptar esta herramienta para poder perfectamente trabajarla, ¿no? No sé, se me ocurre ahorita una idea. Con lo que leímos de la nota en el periódico, a lo mejor lanzo un podcast, una noticia, y entonces ahora el alumno lo que aprendió desde la prensa o desde el periódico, ahora lo lleva como a la práctica para perfectamente entonces estar como conectado en esto, ¿no? A lo mejor hace alguna reseña oral sobre la noticia, lo que aprendió, y entonces ahí estamos dando continuidad a los procesos. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Alguna vez ustedes se pusieron a pensar en la riqueza de la radio como una herramienta de proceso de enseñanza? Les voy a desbloquear el micrófono. Me gustaría que nos comentara. Georgina, tú nada más nos escuchas, pero creo que no tienes activo tu micrófono. Pero tú sí, Ara, ¿nos escuchas? Sí. Ok, perfecto. Ya te desactivé el micrófono. Pero, ¿te preguntaste alguna vez si podías usar la radio como un proceso de enseñanza-aprendizaje? Un material didáctico importante. Ajá. En algún momento, en sexto, cuando manejan toda la parte de comunicación, la noticia viene como contenido. Exacto. Entonces,
cuando manejaron la noticia, recuerdo que participamos en situaciones de radio. Algo así trabajamos en algún momento hace algunos años. Okay. Pero sí, ahorita que te escucho, estoy pensando y se me vienen muchas ideas de cómo abordar a partir del periódico, a partir de ciertas noticias, un sinfín de material Claro, para y que es trabajar con los totalmente alumnos. gratuito. No les va a costar nada, créanme. Ok, muchas gracias, Sara. ¿Vamos bien, chicos? Pulgar arriba. Ok, la radio posee 3 niveles de carácter formativo, ¿sale? Uno para carácter social, otro para instrucción y otro como un instrumento no formal. Dentro del carácter social, aquí les hago una alusión a los años 60, se convierte en una herramienta o en un instrumento de expresión, ¿no? Donde los movimientos sociales, donde había como esta parte de generar, ¿no? En los otros, esta importante labor de comunicar lo que estaba aconteciendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? La libre expresión, como todo este proceso de generar nuevamente como enfoques de información hacia la ciudadanía, ¿no? También, en cierto modo, pues empieza como también a tomar parte como para proyectos educativos, ¿no? Como les decía, hay una estación de radio que se llama Radio Educación, que está perfectamente nos sirve como para eso, ¿no? Como apoyo instruccional, como ya lo mencionaba Ara, pues obviamente hay varios impulsos a través de organismos internacionales como UNESCO, justamente dan este patrocinio o ¿cómo llamarlo? Sí, patrocinio o apoyo para que se utilice esta herramienta y no se pierda y ellos y todo el mundo perfectamente pues pueda darle como esta cuestión, ¿no? Y como un instrumento no formal, ya que cualquiera puede utilizarlo, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Todos podemos hacer radio, de hecho ahorita ya hay muchas opciones como para trabajar esta parte y perfectamente pues como ir dando. Estamos casi a nada de perder, de que se corte como la transmisión, entonces si se llega a cortar no pasa nada, ya les puse la liga para la siguiente, para volver a entrar a la sala, a la nueva sala y podamos darle continuidad. Entonces nos esperamos como al corte y nos volvemos a conectar, ¿sale? Dentro de la enseñanza, pues obviamente nos permite la adquisición de determinadas destrezas cognitivas, como son el aprendizaje significativo o simbólico, ¿no? Ya que nos invita como a la acción. ¿Y cómo puede ser eso? Motivamos al alumno a que por medio de sus desarrollos, a que por medio de sus cuestiones, pues ellos perfectamente, no oigo, pero estoy pendiente de la lab. Ok, perfecto, Georgina. Ya se mejoró como el sonido, por ahí veo que Georgina, ¿nos escuchas? Ok, bueno, creo que va a prender su lab. Entonces, bueno, les decía yo, podemos generar estos aprendizajes simbólicos ya que por medio de la acción, el alumno va a tomar como esta determinante de generar en sí mismo, pues este proceso como práctico, ¿no? De hacer, de resolver, de pensar, de generar, y entonces cómo lo lleva a la práctica, ¿no? Se genera la posibilidad de enseñanza que esos adultos que no pudieron como continuar como con su educación. ¿Por qué creen ustedes que esto pueda suceder? Sucede porque justamente la generación pasada o 2 generaciones anteriores a nosotros, pues vivieron a través del periódico y de la radio, ¿no? Entonces, hay gente que trabaja también a través de procesos de los sentidos y entonces su proceso de aprendizaje puede ser más auditivo. Entonces, por eso ayuda a la parte de la repetición y todas estas cuestiones que se genere, ¿no? Ofrece una estructura formal e informal, sí,
porque obviamente dentro de esta parte formal se puede hacer como educación personalizada y científica, pero también se puede hacer como de aparatos o cuestiones meramente no informales, ¿no? A lo mejor compartir algún evento, compartir como alguna situación que no amerite como esta parte de darle la seriedad necesaria como para hacerlo de manera como académica, ¿no? Este ofrece programas que informen a nivel locales e internacionales, sí, porque podemos partir de lo macro a lo micro, ¿sale? Y sirve también para crear actividades dentro de espacios en el servicio público. Ya lo vemos día con día, cuando ustedes encienden su radio o se conectan a alguna estación de su preferencia, pues perfectamente ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? En algunas estaciones ahora lo que sucede es que se ofrece no sé, las alertas Amber, por ejemplo, donde es más fácil llegar a todos, ¿no? Cuando fue lo del sismo en el 2017, ¿qué pasó? Así nos manteníamos como comunicados, ¿no? De lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Entonces, justamente, bueno, en la Ciudad de México, perdón. Entonces, así, y bueno, y el país entero también, ¿no? Por medio de la radio. Entonces, ahora también se incorporan, pues, nuevas cuestiones, ¿no? ¿Vamos bien? Ay, creo que ya se me trabó esto. Ah, no, ya. Los elementos de la comunicación radiofónica efectiva. También para poder hacer radio, pues es importante que nosotros estemos como alineados a ciertos elementos, ¿no? Podemos modificar la modificación de la conducta, ya que entonces yo perfectamente puedo generar ideas concretas, ¿no? Que el que me escuche sepa perfectamente de qué le estoy hablando, ¿no? Se pueden hacer actividades específicas, como qué se hace, cómo se hace, factores que se pueden tomar en cuenta al elegir la mejor escuela para su hijo, ¿no? O en este caso, pues cualquier cuestión. Cómo yo puedo a través de la radio generar en cierto modo esta parte de comunicativa, ¿no? Motivamos también, porque ya que se impulsa siempre al análisis y a la reflexión de lo que nosotros estamos guiando. ¿Qué mensaje estoy transmitiendo? Y entonces, ¿qué quiero que el otro capte, haga y entonces genere también como proceso, ¿sale? La radio comercial contra la radioeducación, esto es súper importantísimo que nosotros vayamos como viendo, ya que aquí en esta tabla comparativa que les hago mención o les pongo, vamos a manejar las variables, los factores, la intención, planeación y objetivos de trabajo entre la radio, ¿no? La radio educativa pues va a formar, la radio comercial pues obviamente quiere generar ganancias, ¿no? Planeación, siempre vamos a tener estrategias didácticas que perfectamente nos sirvan como para los alumnos o como para estas cuestiones. Y ya